Palabra, hermanos y hermanas, cada día. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, vamos a leer en esta tarde. Dios bendiga a nuestro hermano que nos visita, que está con nosotros en esta tarde. Bienvenido, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 3:3, vamos a leer en esta tarde, noche, hermanos y hermanas. Cuando lo tenga, a favor me responde con un amén. Dice la Biblia, hermanos y hermanas: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, queremos darle la gracia en esta hora, Padre celestial, porque ya hemos alabado, hemos bendecido su nombre, hemos glorificado su nombre en este lugar. Padre, Dios mío bendito, ahora Padre que hemos leído su palabra, que es santa y es verdadera, Dios mío bendito, es inerrante. Señor, háblanos en esta hora, Padre celestial, habla en nuestras vidas, habla a aquellos que nos verán a través de las redes sociales, como aquellos que también nos estarán viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Dios mío bendito, Padre, Dios eterno, llegue también donde están las necesidades, Señor amado, ahí donde están esos niños con necesidades en sus vidas, Padre celestial, aquellos que se debaten entre la vida y la muerte en los hospitales. Dios mío bendito, pedimos, Padre, por cada uno de ellos en esta hora, Señor. Sea usted, Padre celestial, proveyendo, bendiciendo, añadiendo bendiciones a su vida, y te pedimos, Dios mío, que tú guardes la vida de los ancianos, Señor, aquellos que se esfuerzan, aquellos que trabajan, aquellos que andan en el campo. Dios mío bendito, pedimos bendiciones y fortaleza para esa vida, Señor amado. Padre Dios eterno, hoy en esta hora pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes, Padre, a poner por obra tu palabra también a nuestra vida, Señor. Dios mío bendito, en esta noche, Padre, te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, le doy las gracias, Padre. Háblanos a través de ella, háblanos en esta noche, Padre celestial. Dios mío bendito, perdona nuestra falta si hemos fallado, si hemos ofendido. Señor amado, en esta hora, Padre, pedimos perdón, Padre celestial. Ayúdanos, Dios mío, a poner por obra su palabra. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo cada día, y que sea usted a través de su Espíritu Santo, Padre, instruyéndonos a través de su palabra cada día. Padre, todo eso te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. El tema, hermanos, que vamos a compartir es la advertencia a Sardis. La advertencia a Sardis. Ese sería el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta noche, en ese lugar. Hablábamos, hermanos, que la iglesia de Sardis era una iglesia agonizante, hermanos, en el sentido espiritual. Una iglesia, hermanos y hermanas, el cual tenía que luchar, no todos, algún grupo dentro de la congregación eclesiástica, para mantenerse, hermanos y hermanas, en un ambiente espiritual agradable delante del Señor. En su mayoría, el grupo, hermanos y hermanas, en su mayoría estaban muertos. Juan dice que estaban agonizando, estaban muertos espiritualmente. Qué triste, hermanos y hermanas, poder ver cómo esa carta, hermanos y hermanas, va dirigida a esa iglesia. Una condición caótica, hermanos, de la iglesia de Sardis. Y no solamente, hermanos, con la iglesia, sino el ministro al cual va dirigida esta carta, hermanos y hermanas, personalmente. El ministro, que es el pastor, que es el que enseña, es el que tiene que dar lectura, hermanos, a la siguiente carta. A la carta que va dirigida, hermanos y hermanas, a la iglesia que está en Sardis. Una iglesia, hermanos, muerta, sin vida. Se le hacen muchas advertencias. Porque no hay nadie mejor que en esta vida que Dios, que nos advierte cada día a nosotros, hermanos y hermanas, cuando andamos mal, cuando andamos decaídos, cuando no queremos hacer bien las cosas. Dios, hermanos, siempre desea que su pueblo o la iglesia, hermanos y hermanas, pues tenga un auge espiritual en esta vida, hermanos y hermanas. Y la iglesia de Sardis no tenía nada. La iglesia de Sardis, hermanos y hermanas, tenía glorias pasadas, tenía, hermanos y hermanas, muchas cosas que contar de su pasado, pero en su presente la iglesia de Sardis estaba agonizando. Y eso es lo que hace el Señor.
escribir esta siguiente carta a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 3, acuérdate. La palabra acuérdate, hermanos y hermanas, viene de una frase continua. Recordando el texto original, diría, recuerda por lo tanto cómo has recibido y oído. A veces, hermanos y hermanas, cuando transcurre el tiempo que estamos en la iglesia y servimos al Señor, a veces se nos olvida, hermanos y hermanas, las cosas que hemos recibido, la palabra que hemos oído, cómo empezamos en el evangelio, cómo empezamos a servir al Señor, cómo nos desempeñamos dentro de la iglesia, cómo queríamos que nuestra familia fuera salva, cómo queríamos que otras personas conocieran de Cristo. Eso era lo que tenía la iglesia de Sardis y lo había perdido. Por eso el Señor tiene que decirle, acuérdate, acuérdate. No solamente hagas memoria de tus glorias pasadas, acuérdate. Y como ya lo mencionaba, esa frase, acuérdate, es, hermanos y hermanas, recuerda. Es la frase original, tendría que decir, recuerda, por lo tanto, cómo has recibido y oído. Recuerda. Recuerda lo que has tenido. Recuerda cómo eras en los primeros cultos. Recuerda cómo antes tenías aquel primer amor para estar en las iglesias, para estar en los cultos. Recuerda cómo te manejabas, cómo te entregabas durante el culto, cómo tú leías la palabra. Recuérdate. Eso, hermanos, esa frase nos da a entender, hermanos y hermanas, la frase acuérdate, con lo que va iniciando el versículo 3. Al persistir en lo fundamental, los creyentes de Sardis habían recibido un evangelio por la fe. O sea, recuerden cómo ustedes han recibido la palabra. Recuerden cómo ustedes iniciaron en el camino. Recuerden cómo ustedes han mantenido su vida espiritual, pero no la han sabido mantener estable. Y eso es lo que el Señor desea, que tengamos usted y yo cada día una vida espiritual estable en esta vida, hermanos. Sé que hay embates del enemigo, hay situaciones que a veces parecen difíciles sobre poder salir, pasar, hermanos y hermanas, pero el Señor nos recuerda, hermanos y hermanas, lo importante, hermanos, que recordemos lo que hemos recibido a través del Señor. No hemos recibido cosas insignificantes, no hemos recibido, hermanos, cosas que no sean, hermanos y hermanas, de buena estima para nuestras vidas. Por lo contrario, hemos recibido algo tan hermoso que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la palabra es la que produce vida. La palabra es la que nos da la fe también, hermanos y hermanas, de que somos hijos de Dios. Entonces, ese aspecto, hermanos y hermanas, que los creyentes de Sardis habían recibido el evangelio por la fe, quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3, vamos a leer 5 versículos, vamos a leer del 1 al 5. Gloria al Señor, ¿lo tenemos? Ahorita lo voy hallando, hermanos. Dice la Biblia, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu de las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, vea cómo marca la diferencia aquí, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahí está. Se habían olvidado los hermanos de Sardis, habían empezado bien, tenían auge, tenían conocimiento, se habían dado a conocer, hermanos y hermanas, en la comunidad de Sardis. Como una iglesia, hermanos, frondosa, como una iglesia, hermanos, con vida, como una iglesia, hermanos, que tenía muchos ministerios. Pero al parecer, aquello que había empezado con auge, iba decayendo cada día. Iba decayendo, hermanos y hermanas, en el sentido espiritual. Por eso el Señor tiene que decirle, recuérdate.
Recuérdate, la frase que está en la Reina Valera es: acuérdate lo que has recibido, así dice, ¿verdad? Y oído. Hermano, porque ya los hermanos habían olvidado lo que era la palabra, lo que era el mensaje del Señor. Ese descuido había producido el juicio, hermanos, de la necesidad de mantener una relación personal con el Señor. Ese descuido producido, hermanos y hermanas, había producido eso en ellos. Un descuido. Es lo que hablábamos anoche. Anoche enseñábamos que si nosotros nos descuidamos, podemos caer en un estado de muerte espiritual. Y al caer en un estado de muerte espiritual es porque el espíritu que ha sido implementado en nuestras vidas de parte de Dios, y que todos los seres humanos lo tenemos, es sucumbido. En esta área, la iglesia de Sardis, los hermanos de Sardis, al parecer, ya estaban en un estado de muerte espiritual. Un estado de muerte espiritual donde estaban agonizando. Y relaciona mucho con el mensaje de ayer, donde, hermanos y hermanas, los hermanos le habían dado prioridad a las obras, no a la fe, no a la palabra, no a Jesucristo, sino a las obras de la carne. Porque esto, hermanos y hermanas, hace que el ser humano se enseñoree en su carne, no en el espíritu. Porque anoche veíamos los tipos de espíritu y veíamos el espíritu contrito y humillado. Hermanos y hermanas, que Dios, hermanos, se implementa en el hombre. Pero cuando no hallamos el espíritu contrito y humillado en la vida del hombre, se apodera el espíritu de orgullo, de vanagloria. Entonces, la necesidad que había producido en la iglesia de Sardis, hermanos y hermanas, de mantener una relación personal con el Señor, cada vez se iba descuidando. Y vamos a ver en esta hora lo que es otra porción bíblica en el libro de Romanos, capítulo 10, verso número 17. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice la Biblia: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Ellos se habían desviado, ya no tenían fe por la palabra, ya no amaban el oír la palabra, hermanos y hermanas. Cuando alguien ya no tiene interés de oír la palabra, hermanos y hermanas, es porque está pasando algo grave en ese hermano, en esa hermana. Siempre en nosotros debe de haber una necesidad grande, hermanos y hermanas, de oír la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo también escribe a los hermanos en Corintios, en la primera carta, capítulo 4, versículo 7. Yo se lo leo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay un juego de expresiones que Pablo está utilizando aquí en los hermanos en Corintios. En 1 Corintios 4, 7. ¿Por qué? ¿O quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? Los hermanos de Sardis estaban, hermanos, olvidando lo que habían recibido. No hay nada más peor para la vida de un creyente: olvidar el sacrificio de Cristo, hermanos y hermanas, lo que Él padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando alguien da libertad, cuando alguien olvida todo esto, hermanos y hermanas, el enemigo toma posición o toma lugar, hermanos y hermanas, en la vida del creyente. Y cuando Satanás toma lugar en la vida de aquel creyente, entonces hay ya un estado inmediatamente, hermanos, un estado de muerte espiritual en aquella persona. Y es, hermanos y hermanas, lo único que debemos de estar muy atentos y cuidados, hermanos y hermanas, con lo que Dios tiene que dar a su iglesia. Hermanos, porque son frases, hermanos, el cual es dada a la iglesia de Sardis. Pero no solamente para la iglesia de Sardis, sino que nosotros también, como iglesia, debemos de agarrar lo que es nuestra tajada, nuestra parte. ¿Por qué hablar, hermanos y hermanas, sobre este mensaje al cual la iglesia de Sardis ha recibido?
Porque la frase, acuérdate pues lo que has recibido y oído, esa frase, recibido y oído, hermanos y hermanas, el primero que es recibido es un tiempo perfecto. La palabra recibido es un tiempo perfecto, algo dado. Y sugiere una acción completa como resultados perdurables. O sea, no hay variantes. Por eso, la palabra recibido es como nosotros hemos recibido la palabra. Y la palabra es algo perdurable en nuestra vida. La palabra que hemos recibido llegó a tiempo perfecto en nuestras vidas. Entonces, la expresión que se da aquí de parte de Juan, lo que has recibido, es algo perfecto. Es algo perdurable. Por eso hay una frase en el profeta Isaías que dice: marchítese la flor, séquese la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Porque eso es, hermano, lo que es perdurable. Razón dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasa, pero el que haga la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, dice la Escritura, este permanece para siempre. Y la segunda frase, que es y oído, es un indicativo que señala, hermanos y hermanas, el acontecimiento histórico. Cuando los creyentes de Sardis oyeron el evangelio que generó en sus vidas la fe que depositaron en Cristo. Por eso le digo, esa frase que han recibieron lo que es, hermanos y hermanas, las promesas de Dios a través de la Escritura. Oído, cuando ellos escucharon el mensaje de Dios. Por eso el Señor les recuerda: acuérdate pues lo que has recibido y oído. Que no se te olvide, recuérdate. Hermano, y es el consejo que también Dios tendría para nosotros. Tendría para nuestra vida, tendría para mi vida, tendría para los diferentes hermanos que nos pueden ver a través de las redes sociales, para las personas que nos pueden escuchar también en otros lugares. Acuérdense. Alguien dirá: pues yo no siento nada, yo no siento aquello, cuando yo canto no siento nada, cuando yo oro no siento nada. Acuérdate, recuerda lo que has recibido y oído. Porque no es poco lo que hemos recibido, hermanos y hermanas. Nosotros como creyentes hemos recibido vida eterna, amén. Nosotros como creyentes hemos recibido, ¿aquí más? El Espíritu Santo de Dios. Hemos recibido las promesas divinas allá en los cielos, hermanos y hermanas. Por lo tanto debemos de oír, hermanos y hermanas, siempre la palabra de Dios para nuestras vidas. Hay otra expresión que es la que continúa: y guárdalo. Guárdalo. La palabra guárdalo también se puede decir guardar, vigilar. O sea, vigilar es que hay una frase que nosotros utilizamos aquí. Decimos: ojo al Cristo. Ajá, ojo al Cristo. Ojo, que no se lo vayan a robar. Ojo ahí, cuidado ahí, ojo al Cristo. Entonces, la palabra guárdalo sugiere guardar, vigilar, mantener. El tiempo presente sería: sigue guardando. El tiempo presente. Guarda, dice aquí, guárdalo. Entonces, en el tiempo presente que nosotros vivimos sería, hermanos y hermanas, la expresión correcta: sigue guardando. Sigue guardando. ¿Por qué sigue guardando? Para las personas que aún estaban vivas en Sardis, tenían que persistir si querían evitar el juicio de Dios. Entonces a esos tipos de personas se les estaba diciendo ya: guárdalo, cuida, vigila, mantiene. Tú que te mantienes firme, tú que te mantienes fiel, tú que te mantienes siempre con el temor de Dios en tu vida, mantente de esa manera. Porque si no te mantienes de esa manera, entonces los juicios que yo traeré sobre esa tierra y sobre la iglesia de Sardis vendrán sobre tu vida. Entonces es lo importante, hermanos y hermanas, de poder recalcar, hermanos y hermanas, y entender el mensaje que Dios está dando a la iglesia de Sardis. La siguiente frase que hallamos es: arrepiéntete. La expresión arrepiéntete sugiere la realización de una acción vigente. Equivale a decir: arrepiéntete inmediato. O sea, arrepiéntete ya. No es para mañana, no es para el otro mes, no es para el 2023. No, arrepiéntete ya. Porque la iglesia pudo haber recibido la carta, pero quizás, tal vez unos dos se arrepintieron, que de los que andaban mal, de los que ya estaban agonizando espiritualmente. Entonces el Señor tiene que decirle: ustedes tienen que arrepentirse inmediatamente, ahorita mismo, hermano.
Pero como muchas veces, cuando estamos ya más muertos espiritualmente que otra cosa, hermano, esas palabras hieren, esas palabras, hermano, nos gana el orgullo y decimos, no, yo de qué me voy a arrepentir. No, si yo ando bien, yo no he pecado, yo no he fallado. Entonces el ego, hermano, muchas veces se convierte en una barrera en la vida del hombre para no buscar de la presencia de Dios o para no buscar la misericordia de Dios. Arrepiéntete inmediatamente. Significa un cambio de manera de pensar acompañado de un cambio de comportamiento. Ya no sigas viviendo esa vida, ya no sigas comportándote de esa manera. Arrepiéntete, vuélvete, porque si no lo haces, entonces yo voy a poner el juicio sobre tu vida. Vea cómo la aceleración que da este versículo es una aceleración para la iglesia de Sardis. Arrepiéntete. Pero la aceleración en el texto griego original sería arrepiéntete inmediatamente. Y eso es lo que muchas veces, hermanos y hermanas, es lo que hace tocar el ego del hombre. Y al hacer tocar el ego del hombre, yo ¿para qué? Y empezamos, el problema es que muchas veces nos empezamos a excusar en otras personas, en otros que han fallado, en otros que han cometido errores. Pero es que el hermano aquel cometió esto. No, es que la hermana aquella se fue con otro marido. No, es que el hermano aquel buscó otra mujer. Nos excusamos en ellos. Cuando el mensaje, hermanos y hermanas, viene para nuestras vidas, debemos de recibirlo. Y venga como venga, hermanos y hermanas, debemos de decir amén a la palabra. Aunque a veces duele, aunque a veces cuesta. La frase que se le está dando aquí a la iglesia de Sardis: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, por favor. Bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Sino que la palabra esta, arrepiéntete, dice arrepiéntete inmediatamente. Y el arrepentimiento que el Señor quería de la iglesia de Sardis, vuelvo a repetirlo, significaba un cambio de manera. Un cambio de manera de pensar, acompañado de un cambio de comportamiento. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de comportarte. Esa es la frase, metanoia, arrepentimiento. Arrepiéntete inmediatamente. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar en los cultos. Ya no sigas viviendo una vida con doble pensamiento, con doble vida. Ya no. Sino que por lo contrario, mejor arrepiéntete. O sea, la advertencia que Dios da a la iglesia de Sardis. Antes de empezar este estudio, escuchaba un predicador que decía: ¿alguna vez usted ha escuchado que un pastor llame a toda la iglesia que se arrepienta? ¿Alguna vez usted escuchó a algún pastor a decirle y a llamar a toda la iglesia para que se arrepintiesen? O sea, el pastor estaba pidiendo a la iglesia que cambiaran su manera de pensar y su manera de actuar. En Inglaterra hubo un pastor que pidió a todos los hermanos arrepentirse. Cuando él da este mensaje, cuando él les pone la palabra, inmediatamente los demás pastores asociados a esa iglesia lo quitaron, lo sentaron y lo pusieron a un lado. No quisieron. Cuando esto acontece, hermanos y hermanas, y la iglesia no atiende el llamado, es una historia real. Hermanos, se empieza a dar otra situación difícil sobre esa iglesia. Porque cuando no acatamos lo que la Biblia enseña, hermanos y hermanas, hay consecuencias negativas en nuestras vidas. Lo que le pasó a esta iglesia, donde quitaron al pastor por haberle dicho a toda la iglesia que tenían que arrepentirse, hermanos y hermanas, llegaron cosas feas a este grupo de denominación, el cual, después que pasaron las cosas, circunstancias negativas que pasaron, todos comprendieron que el mensaje de aquel pastor que él había predicado tenía toda justa razón, y que lo que les había pasado era un juicio de Dios a sus vidas. Hermano, porque Dios
Sabemos que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia de Sardis, los creyentes de Sardis tenían urgencia, hermanos, en arrepentirse, pero no la hacían. Y esto es un compromiso para los pastores, hermanos, para no bajar la guardia en predicar el mensaje del arrepentimiento. Por eso los apóstoles predicaban el mensaje: arrepentidos y convertidos. Ese era el mensaje de los apóstoles, para que vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Cuando ellos predicaban estos mensajes, eran miles los que se convertían. Eran miles de judíos posiblemente y personas no judías que se arrepentían de sus pecados. Porque sabemos y entendemos que el pecado es lo que nos puede alejar de Dios, hermanos y hermanas. Entonces, la iglesia de Sardis se le llama al arrepentimiento. Pero la iglesia de Sardis desecha el mensaje. Desecha el mensaje. La siguiente frase que leemos: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le voy a dar la reseña histórica, aunque ya lo hice, pero lo voy a agregar una vez más al mensaje. La reseña histórica nos recuerda que Sardis era una iglesia, una ciudad rica, donde comenta la historia que en medio de Sardis pasaba un río y en ese río había oro. Entonces, al hacer una rica ciudad, que había oro, que había abundancia económica, hermano, tenía unos pórticos, tenía unos muros muy altos, donde los enemigos querían conquistar Sardis, pero no podían. No podían. Sus enemigos estaban al asedio de un descuido para poder conquistar la ciudad de Sardis, pero no podían. Hasta que en una cierta ocasión, a un guardia de la ciudad de Sardis se le cae su casco. Y al caerse de su casco, él baja de los muros, y al ver sus enemigos como ese soldado bajaba de los muros para recoger su casco, ellos esperaron la noche para poder subir a ese mismo lugar y hacer las mismas maniobras que el soldado de Sardis hizo para bajar y a subir su casco nuevamente arriba. Comenta la historia que Sardis fue conquistada. Sus muros fueron impenetrables. Entonces, a esto también viene aplicando la palabra en lo espiritual. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es lo mismo. Ya a la ciudad de Sardis ya le había pasado. La advertencia pudiera parafrasearse así: por lo tanto, si no te despiertas, de inmediato vendré como un ladrón y no serás, dice, mediante, hermanos y hermanas, la advertencia que Dios da a Sardis. O sea, la expresión esta, arrepiéntete, que ya la mencionamos, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Entonces, la interpretación original en el griego sería: por lo tanto, si no te despiertas, de inmediato vendré como un ladrón y no serás, según aquí la palabra, hermanos y hermanas, y no serás capaz de reconocer. Una persona dormida no puede accionar. Entonces, la iglesia de Sardis estaba dormida espiritualmente. Hay una frase que Pablo escribe y dice: despiértate tú que duermes. Despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo, hermanos y hermanas. Porque alguien, hermanos, que anda muerto espiritualmente, está dormido. Recuerde que la condición de una persona dormida es como una persona muerta, y la condición de una persona muerta es como una persona dormida. Bueno, hermanos, cuando Lázaro le da la noticia al Señor que Lázaro había muerto, él dice: pues él solamente duerme, ya voy a llegar yo a despertarlo, no se alarme, no se preocupe. Pero ya tiene 4 días, no importa,
puede tener los días que quiera tener, pero yo voy a llegar a despertarlo. ¿Ah? Para el creyente no es morir. Cuando una persona parte de esta tierra, cuando un creyente pasa de esta vida, este creyente está dormido. Dormido. Pero creemos que el sentido, la manera de que alguien está muerta, nosotros decimos para un creyente está dormido, porque un día el Señor vendrá a despertarnos. Pero la iglesia de Sardis es diferente. La iglesia de Sardis está muerta espiritualmente, está dormida espiritualmente. Entonces el Señor tiene que darle este mensaje de alerta a la iglesia de Sardis, hermanos y hermanas, que tienen que despertar. Por lo tanto, si no te despiertas, inmediato vendré como un ladrón y no serás, según lo que dice aquí, hermanos y hermanas, no será ya aquella iglesia que estaba preparada. ¿Por qué? Porque ya no es capaz de reconocer qué clase o a qué hora será cuando venga a ti o cuando el Señor venga. Lo que quiero también que obtengamos a través de estos textos, que ya lo vamos a tocar, el texto quiere decir, vendré como ladrón. Esta expresión denota sorpresa. Esta expresión denota una sorpresa. Vendré a ti como sobre ladrón. Quiero aplicar un poco de hermenéutica. Y aplicar un poco de hermenéutica en estos textos, quiero también, hermanos y hermanas, aplicar un poco de teología. Y al aplicar un poco de teología, que es el conocimiento de Dios, quiero aplicar también escatología. La escatología son estudiar los acontecimientos finales de esta vida. Vea con lo que lo vamos a terminar y concluir este versículo 3. El Señor les dice, si no se despiertan, inmediatamente ustedes no serán capaces de reconocer qué clase de hora será cuando vendré a ti. Eso es uno. El texto quiere decir, vendré como ladrón. Esta expresión denota sobre el Nuevo Testamento, se habla con referencia a la segunda venida de Cristo. En la venida de Cristo, hermanos y hermanas, donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Ojo. Mateo, vamos a leer una par de citas bíblicas, Mateo 24:43. Por eso le comentaba que vamos a aplicar hermenéutica, teología y escatología. Mateo capítulo 24, verso 43, que nos dice la palabra del Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lucas capítulo 12, versículo número 39. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas? Capítulo 12, verso 39. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Lo vuelve a afirmar Lucas, segunda de Pedro 3:10. Vamos rapidito, porque el tiempo nos avanza. Segunda de Pedro 3:10, que dice la Biblia. La Biblia dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿qué está queriendo dar a entender la porción bíblica, hermanos y hermanas? Y no sabrá a qué hora vendré sobre ti, hermanos y hermanas. En este texto, Apocalipsis 3:3, hay una doble negativa. Antes de aplicar lo que le quiero aplicar, ¿qué es la doble negativa que hallamos en Apocalipsis 3:3? Aquí lo tenemos. La doble negativa dice, pues si no velas, esa es la primera. Si no velas, si no despiertas sería. Si no velas sería una negativa. Y no sabrás sería la segunda negativa. Entonces, al aplicar estas dos negativas, hay una doble negativa que significa, hermanos y hermanas, nunca jamás. La frase pudiera expresarse, vendré como ladrón y jamás sabrás qué clase de hora será. Porque nadie en este mundo sabe, hermanos y hermanas, ni sabrá el día y la hora que el Señor vendrá, hermanos y hermanas, en su segunda venida.
En la segunda venida, hermanos y hermanas, el Señor no viene a sostenerse en una nube blanca. En la segunda venida, hermanos y hermanas, todo ojo le verá. Hermanos y hermanas, y toda lengua confesará, aleluya. Hermanos y hermanas, en la segunda venida el Señor viene, hermanos y hermanas, acompañado con un gran montón de ángeles. Hermanos y hermanas, Él no viene solo a este mundo. Él trae juicio delante de las naciones de esta tierra, hermanos y hermanas, y usted y yo vendremos juntamente con Él a poner juicio en esa tierra, hermanos. Entonces le está diciendo a la iglesia de Sardis: si no despiertas, te voy a venir a poner juicio. Cuando venga a poner a los impíos también ese juicio. Vea cómo enlazamos esto. Porque la frase pudiera expresarse así: vendré como ladrón y jamás sabrás qué clase de hora será. ¿Quiénes estarán desprevistos de vida espiritual serán rotundamente sorprendidos por la segunda venida de Cristo? Los que se quedaron, pues. O sea, le está diciendo a la iglesia de Sardis: si no te arrepientes, si no atiendes al mensaje que yo te doy, entonces te voy a decir algo: yo vendré como ladrón en la noche a ti, si no velas, si no despiertas. Por eso vea qué importante es hallar las palabras en el original griego. O sea, aquí, si no velas, pero la palabra sería: si no despiertas, yo vendré a ti como ladrón en la noche. O sea, yo voy a venir a ti a traer juicio cuando yo venga en mi segunda venida a implementar mi reino milenial en esta tierra. Porque en la segunda venida la iglesia ya viene con Cristo. La iglesia es levantada, hermano, lo que Pablo dice, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Habrá una trompeta que se sonará, hermanos, y en ese instante nos vamos con el Señor. Cuando eso acontece, hermanos, empieza en este mundo el periodo de la gran tribulación. 3 años y medio de paz. Habrá paz en todo el mundo. Habrá paz en Rusia. Habrá paz en Ucrania. Habrá paz en Jerusalén. Habrá paz en todos los continentes. Europa, Asia, Centroamérica, América Latina. Hermanos y hermanas, habrá paz. Pero después de 3 años y medio, esa paz repentina, el anticristo se quita la máscara y empieza, hermanos y hermanas, el periodo más crudo de la gran tribulación en esta tierra. Periodo del cual nunca jamás ha habido en esta tierra. Y es allí, mientras que aquí el anticristo sigue buscando a los que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia, mientras él sigue implementando, ojo con lo que le va a decir, con el reino del anticristo en esa tierra, que se le llama también, hermanos y hermanas, una sola moneda, un solo legislador, un solo rey en esta tierra, que es el anticristo. A esto se le llama el nuevo orden mundial, que será implementado por él. Pero cuando estos 3 años vayan terminando, cuando estos 3 años y medio, hermanos, el anticristo haya hecho y deshecho en esta tierra, entonces se lamentarán todas las naciones. Y aparecerá, dice Lucas, como el relámpago que sale del oriente, se mostrará hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, con poder y gloria a esta tierra. Él traerá juicio sobre todo el mundo en esta tierra, hermanos. Aquellos que se quedaron. Por eso el mensaje termina diciendo: despierta. Despierta. Antes que venga yo en mi segunda venida y venga como ladrón en la noche. Si no despiertas en el estado en el cual estás, pues veremos entonces cómo yo vendré y no sabrás ni a qué hora ni en qué momento yo habré de venir, como los juicios en esta vida. Ese es el mensaje y la advertencia que hallamos a la iglesia de Sardis. Gran advertencia. Ya sea o no que estén dentro de una congregación local como la de Sardis o no sea la de Sardis,
todos aquellos que se hayan quedado estarán bajo el juicio divino de Dios en este mundo. Y eso dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Es mejor que hoy el mensaje, aunque nos duela, hay que abrir las puertas de nuestro corazón a la palabra. Hermanos y hermanas, antes que vengan los días más difíciles a esta tierra, antes que vengan los juicios de Dios sobre este mundo. Porque ahí será el lloro, como él lo mencionaba, y el crujir de dientes. Será el lamento, será el ay. Pues antes que vengan esos ayes, mejor pidámosle al Señor que seamos arrebatados, como lo menciona Pablo a los tesalonicenses. La iglesia de Sardis es aquella que se ha dormido en sus laureles en esa tierra. Y la iglesia de Sardis no será levantada. La iglesia de Sardis tendrá que experimentar cuando el Señor venga a traer los juicios a esa tierra, el cual debemos de nosotros de luchar y perseverar para no estar en este escenario profético, sino que pedirle al Señor: ayúdame cada día, para que cuando tú vengas a traer a tu novia, a la amada que tú has comprado, pueda irme juntamente contigo. Algunos creen y dicen: si no me voy a la primera, me voy a la segunda. Hermano, si no tuvimos el valor para santificarnos en el tiempo de la gracia, mucho menos con el anticristo encima, siguiendo a todo aquel que profesa cristiano, metiéndole en la guillotina a todo aquel que profesa el cristianismo, aquel que no se deja sellar por la bestia, aquel que no se dejó marcar, será decapitado. Si no tuvimos el valor hoy de santificarnos como el Señor nos demandaba, mucho menos tendremos el valor en aquel tiempo de dar nuestra vida por causa del Evangelio. Entonces, ¿qué pasará? Recibirán el sello. Y al recibir el sello de la bestia, ya no habrá escapatoria, ya no habrá oportunidad. Pero sí, Apocalipsis habla de algunos que saldrán de la gran tribulación. Pero para pagar ese precio, tendrá que pagar con su propia vida, porque no quiso dejarse poner ni en la mano derecha ni en su frente la marca de la bestia. Por eso es mejor hoy que estamos con vida decirle la palabra: Señor, haz algo diferente en mi vida espiritual. No quiero que cuando tú vengas me hayas agonizando espiritualmente, mucho menos en un estado de muerte espiritual, sino que cuando el Señor venga seamos todos arrebatados, hermanos y hermanas, y salgamos al encuentro con Él, y allá estaremos con Él en bodas, 7 años. Estaremos en bodas con Él, amados hermanos. Estaremos dándole honra y gloria a ese Dios maravilloso. Estaremos postrados delante de nuestro esposo, que es Jesucristo, dándole gracias, dándole adoración, hermanos y hermanas, por el favor y por la vida que Él vino a dar por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Por eso vale la pena, hay que seguir adelante, hermanos y hermanas. Es cierto que hay muchos problemas, hay tribulaciones, hay enfermedades, hay cosas difíciles, pero que nada nos detenga para seguir haciendo la obra del Señor en esta tierra. Sigamos adelante, peleemos la buena batalla, porque al final nos espera la corona de vida que el Dios ha preparado para nosotros. Demos palmas al Señor en esta hora, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche.
No es fácil lo que viene, hermanos. No es fácil. Esto no te lo va a predicar la religión. Eso lo hallamos en la Biblia y tenemos que predicarlo. Pobre iglesia de Sardis, arrepiéntete inmediatamente, porque si no vendré a ti, y si no velares o no despertares, no sabrás ni a qué hora ni en qué momento habré de venir. Y cuando ya eso acontezca será demasiado tarde para ese grupo de la iglesia de Sardis. Pero hay un remanente fiel, a cual el Señor le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Pues ese remanente es el que Dios quiere que se mantenga firme hasta la venida del Señor. Por eso la Biblia nos recuerda, hermanos y hermanas, en esta hora, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que nuestras vestiduras estén bien delante del Señor. Para los amigos, para las personas que nos ven a través de las redes sociales, Dios nos pide un arrepentimiento inmediato en nuestras vidas. Dios no te lo pide para que lo hagas el otro año, en enero del 2023. Dios no te dice que lo hagas la otra semana, que lo hagas durante 15 días. No, el Señor pide un arrepentimiento inmediato en nosotros, porque eso es lo que el Señor desea. Que actuemos, que accionemos para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos y hermanas, en esa noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora por tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que nos verán a través del Facebook, a través de la página de YouTube, Señor. Bendice la vida, Señor. Si alguno deseara arrepentirse de sus pecados, le invitamos para que repita esta oración juntamente conmigo en esta hora y diga: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Me vuelvo a ti como el único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que eres Dios y que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Ahora perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Padre, gracias te doy por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Padre, por el don de la vida eterna que me das a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si usted repitió esa oración ahí a través de su celular, a través de la página de Facebook, a través de YouTube, bienvenido, bienvenida sea usted a la familia de Dios en esta hora. Congréguese, asista a una iglesia donde se predique el arrepentimiento, donde se predique el arrebatamiento de la iglesia, donde se predique la santificación. Allí es el lugar que Dios ha preparado para que usted esté perseverando y luchando hasta que el Señor venga. Padre, bendícenos en esta hora, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendiga a cada uno de los hermanos que hicieron presente en esta noche este culto, Padre. Derrame bendiciones sobre sus vidas, Señor, y ayúdanos cada día a perseverar y a luchar según sea tu palabra. Padre, gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermano, en esta noche. ¿Cuántos damos palmas al Señor, hermanos y hermanas? Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias.